Ilustre profesor don Ángel Sánchez Palencia Martí, estimadas señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre. Dice Aristóteles en Acerca del alma que solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Si eso fuera solo la vida, pues quizás eso que nosotros llamamos vida humana sería muy poquita cosa. Ya la semana pasada el profesor Rubio Ípola, en una primera aproximación a lo que es el ser humano, nos habló de la inteligencia y de la consciencia del hombre, es decir, de la facultad que nos permite conocer y conocernos, acceder intencionalmente a la existencia, captar el ser y el sentido de las cosas y poder distinguirnos de ellas, captándonos también a nosotros mismos con una identidad propia y diversa de todo lo demás. Todo lo que el doctor Rubio nos comentaba se refería a lo que en el curso hemos llamado los datos internos que podemos observar en la realidad del ser humano. En la sesión de esta tarde debemos de alguna forma dar un paso atrás y mirar antes de la experiencia interior del hombre los datos del origen, es decir, el fenómeno de la vida misma. Su evolución, el desarrollo del hombre hasta alcanzar, en expresión de Scheler, su lugar en el cosmos, precisamente para ver que por mucho que nos empeñemos, el anthropos sigue siendo un unicum en la naturaleza y en la historia. Para este recorrido contamos con la ayuda del profesor don Ángel Sánchez Palencia Martín, que es profesor titular de Antropología en la Universidad Francisco de Vitoria, en la que profesa desde hace más de 2 décadas. Realizó sus estudios en las Universidades Pontificia de Comillas, en Madrid, y Complutense de Madrid, licenciándose en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Filosofía, en 1988. Investigador en el Institut Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina, se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis dirigida por el doctor don Alfonso López Quintás, titulada El valor catárquico de lo trágico en la literatura, que mereció la calificación de cum laude por unanimidad. El profesor Sánchez Palencia ha dedicado su investigación precisamente a la magna quaestio del hombre y desde hace años forma parte del equipo de investigación sobre antropología integral del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Eso le ha llevado a explorar, entre otras cosas, aspectos de lo humano tales como la evolución, la paleoantropología, la historia de las religiones, la discutida cuestión de la naturaleza humana, por supuesto la solución aristotélica y tomista, la conciencia, la psique humana, etc., aparte de diversos artículos que tiene también dedicados a la estética y a la filosofía del arte. Entre sus publicaciones cabe destacar títulos como La idea sobre el hombre en el Quijote, Eros y tragedia en William Shakespeare, La restauración metafísica de la realidad, Hibris tecnocrática en la mentalidad contemporánea, La idea del hombre en el poema del Cid, Bioética y progreso científico, La tragedia como mostración de la contingencia y muchos otros. Ha sido profesor formador de la Asociación Juve y director del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria y es profesor invitado en las universidades Anáhuac de Ciudad de México, Puebla, Jalapa, Oaxaca y el Mayab, en Mérida. Es además un formador nato, un gran orador y, como espero que podrán ustedes constatar esta tarde, un provocador estimulante de la inteligencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Antuñano, por su amable presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo estuve el primer día oyendo la lección inaugural de la doctora Postigo. No pude venir el lunes pasado porque tengo intención de seguir el curso. Siempre es muy grato oír a colegas sobre los temas a los que uno se dedica. Y después de aquella primera intervención de la doctora Postigo, estuve hablando con ella al día siguiente en la universidad y con quien tengo muy buen trato. Y quiero retomar una pequeña cuestión como comienzo o como preámbulo a la lección que nos toca desarrollar hoy. A propósito de la emergencia cultural que hablábamos y de la ruina de Occidente. Y bueno, yo creo que lo comentaba con ella, ¿no? Que siempre se proponen soluciones, pero que conviene distinguir en todo, ¿eh? Yo eso lo aprendí de mi maestro, don Alfonso López Quintás, que siempre estaba distinguiendo, ¿no? Distinguir siempre, ¿no? Y es que en el ámbito cultural creo que hay distintas acciones que realizar. Por una parte está la investigación básica.
Es verdad que la investigación metafísica básica, que creo que estimo que el mayor mal de nuestra cultura es el olvido del ser, el olvido de la metafísica, ¿no? Y que una investigación metafísica básica y especializada es absolutamente necesaria. Si bien es una labor distinta a lo que sería la docencia y la difusión, que también son labores necesarias, pero que son de otro orden, ¿no? Lo decimos porque siempre, lo comento, lo estuve comentando con Elena, porque siempre la urgencia muchas veces nos lleva a olvidar que si no hay, la imagen es una imagen bonita, ¿no? Si no hay nieve en la cumbre, pues no hay agua en el valle, ¿eh? Y el agua que riega los valles y los hace fecundos viene del deshielo de las hieles de la cumbre. Y la investigación básica en cosas que no sirven absolutamente para nada, pues es la nieve de las cumbres, que necesita mucho nuestra cultura, ¿no? Eso por un pequeño comentario que me dijo Elena. Pues sí, y además estoy plenamente de acuerdo contigo y te ruego que lo comuniques cuando hables el próximo día. Así que así lo hice, así lo hago. Bueno, pues hoy tenemos que asomarnos a una cuestión complejísima. Ante una cuestión compleja, las respuestas simples son inadecuadas. Y probablemente las respuestas completas, imposibles. Es la cuestión de los orígenes, una cuestión fascinante. Todos los hombres, incluso en nuestra vida personal, en nuestra biografía, queremos conocer de nuestros antepasados, queremos saber de dónde venimos, queremos conocer a los seres humanos que nos han precedido y que directamente o a través de ellos hemos sido directamente engendrados, ¿no? ¿De dónde venimos? La pregunta por el origen es una pregunta profundamente humana. Aquí no vamos a tratar del origen de cada uno de nosotros, sino que vamos a tratar del origen de la humanidad, de la gran cuestión de la evolución y del origen del hombre. Una cuestión que les adelanto que sabemos muy poco, pero sin embargo, a nivel social, y cuando hablo de nivel social hablo de la mentalidad dominante, ¿no? En una época, hay un relato muy cerrado de cuál es el origen del hombre, como ahora vamos a ver, ¿no? Como ahora vamos a ver. Bien, para desarrollar la lectio de hoy, yo he preparado un pequeño índice, que lo tienen aquí, ¿no? Y quiero tratar de esos puntos. En primer lugar, del estado de la cuestión, es decir, ¿qué se piensa hoy sobre el hombre? Sé que este tema lo van a desarrollar el próximo día de manera exhaustiva con el doctor Álvarez Álvarez, pero yo necesito para plantear la lección de hoy sobre los orígenes, voy a hacer una referencia a tres grandes grupos de ideas que conviven sobre el hombre de manera no conciliada en el siglo XX, siglo XXI, y que fueron expuestas por Max Scheler. Por otra parte, tengo que plantear lo que se llaman las dos vías de la antropología. Es decir, la pregunta de la antropología es ¿qué es el hombre? Ni siquiera quién, porque para decir que el hombre es alguien y no algo, para eso primero debemos de indagar mucho en qué es el hombre, hasta llegar a la conclusión que efectivamente que el hombre es persona, y por persona entendemos una dignidad especial que no comparte ningún otro animal de la biosfera, y que no es una cosa, no es algo, sino alguien. Pero para eso hay que indagar. Eso, como primera pregunta, a mí no me gusta. Prefiero ¿qué es el hombre? El hombre es un ser que me encuentro en el universo. Hete aquí, pumba, venga, pues este bichito que le llamo hombre y que sé diferenciarlo de otros bichos por sentido común, pues este es el que quiero saber qué es, ¿no? Y para saber qué es el hombre, pues cuento con dos vías. La antropología tradicionalmente cuenta con la que se llama vía ascendente y vía ascendente. Luego voy a explicar un poquito eso. Luego la pregunta ¿qué es el hombre?, como toda pregunta compleja, tiene un alcance epistemológico diverso.
Es decir, que para saber, para poder, primero para plantear con rigor la pregunta, que ese es el primer paso de toda investigación científica. Es más importante formular bien la pregunta a veces que responderla. Y saber, al formular la pregunta, qué alcance epistemológico tiene esa pregunta, es decir, en qué sedes científicas tenemos que llamar para que nos digan lo que saben acerca del bicho humano. Por otra parte, luego ya, hechas esas tres precisiones culturales y epistemológicas necesarias para hacer un planteamiento riguroso de la cuestión, nos vamos a meter con la cuestión de la vida. Pues sí, todos sabemos lo que es la vida, pero todos sabemos lo que es el tiempo, decía San Agustín, hasta que nos lo preguntan, porque cuando nos lo preguntan nos ponen en un aprieto. Todos sabemos lo que es la vida, todos cuando hemos venido aquí sabemos distinguir un adoquín de una paloma, y a uno le llamamos ser vivo y a otro no, pero si te preguntan qué es la vida, te ponen en un aprieto, ¿eh? No es una cuestión sencilla, no es una cuestión evidente. Y por otra parte, sí que tenemos la evidencia, y ya hablaremos de eso, de que la vida ha evolucionado sobre la Tierra. Es decir, la vida que aparece muy tardíamente, ni siempre hubo vida en el universo y probablemente no siempre la habrá. Pero durante un tiempo, pues existen unos seres que llamamos vivos y que además han sufrido un proceso de evolución verdaderamente admirable, tal vez uno de los espectáculos más admirables del universo, la evolución de las formas de vida, hasta la complejísima y maravillosa diversidad específica de la biosfera tal y como la contemplamos hoy. Dentro de esa evolución de la vida, pues hay un bicho, que es el bicho humano, por el que preguntamos, que también ha tenido un origen evolutivo. Y ese es una de las grandes cuestiones que quiero que tratemos hoy. Y por último, un capítulo, un sexto punto, dedicado a algo que considero que es muy importante, y es a distinguir entre lo que es un enunciado científico y lo que es un enunciado metacientífico, y cómo la ciencia necesariamente requiere de interpretaciones o de lecturas metacientíficas, que pasan en el ámbito cultural por ser científicas cuando realmente no lo son, ¿no? Ese es el plan de lo que quiero que tratemos hoy en estas dos sesiones de 90 minutos que interrumpiremos a las 7:30 para hacer un breve descanso. Y procuraré terminar, no agotar el tiempo, para que puedan ustedes formular todas las preguntas que deseen. Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Es un libro del año 1929 que comenzó como en origen es una conferencia que dio este filósofo, a quien tenemos por el padre de la antropología moderna. Es una obra muy conocida en el ámbito de la filosofía, y en esa obra Max Scheler plantea lo que ven ahí, ¿no? Lo que él llama las tres concepciones en uso sobre el hombre que él se encuentra. Él se encuentra con ese panorama. Por una parte, una concepción que es el hombre como imago Dei. Evidentemente sabemos cuál es la fuente de esa concepción, que es la revelación judeocristiana. El libro del Génesis, donde Dios revela al hombre quién es el hombre, y lo revela como imago Dei. Son muy bonitos los pasajes del Génesis que todos ustedes habrán manejado, conocerán. Cuando Dios va diciendo que se haga el universo, habla de manera impersonal. Hágase, y las aguas se separaron de la tierra, háganse y entonces, y va contando así. Dice, y luego, cuando llegó el momento de la creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que la concepción del hombre como imago Dei, que verdaderamente pertenece a toda nuestra tradición cultural judeocristiana, es una concepción que tiene su origen en la revelación judeocristiana, en la fe bíblica, ¿eh? Y ese como dice ahí Max Scheler, es una de las concepciones en uso. Por otra parte, para quienes siguen aceptando lo que pensaron los griegos, que los griegos alcanzaron muchísima verdad sobre el hombre y sobre el mundo, el anthropos, que es el que se eleva, es un ser que pertenece a la naturaleza pero que se eleva sobre ella, es el animal racional.
animal de género y por lo tanto todas las propiedades del género animal le pertenecen de pleno derecho, pero es un animal de especie racional. Y esa es la definición que encontramos, así lo concibe Aristóteles, en el Tratado sobre el alma, que es una obra verdaderamente clave, que sigue teniendo muchísima actualidad, que es una obra de biología, no es una obra de antropología. Es una obra en la que Aristóteles se pregunta sobre los seres vivos y ahí da una respuesta que luego vamos a considerar. Y por último, el hombre, en ese círculo, otro círculo de ideas que manejamos en el siglo XX, siglo XXI, es que el hombre es el último producto de la evolución del planeta Tierra, el último producto de la evolución de la vida sobre el planeta Tierra y nada más. Es decir, uno más entre los animales. Y que entre los animales y nosotros, pues buena parte de esas concepciones evolutivas del hombre terminan por afirmar que una afirmación filosófica, no es una afirmación científica, que los animales y nosotros, pues no hay una diferencia cualitativa, sino que el hombre es uno más entre los animales. Esta visión del hombre goza de muchísima popularidad. Yo diría que hoy es la visión dominante en la cultura finisecular y de comienzo del siglo XXI en Europa. Y decir en Europa es tanto como decir en medio mundo, en Occidente, ¿no? En todo lo que es la cultura occidental. Y esta sin duda es la idea dominante. Quiero recordar que el primer día se habló aquí del proyecto Gran Simio. Es un proyecto que entró como iniciativa parlamentaria en el Parlamento español, promovido por un partido que entonces era Izquierda Unida, que proponía reconocer derechos a los grandes simios, ¿no? Es decir, pues todos sabemos que los animales son sujeto de derecho, lo mismo que los bienes naturales. Pues claro, yo no puedo comprarme una finca en Navacerrada y talar todos los pinos que hay allí y no puedo hacerlo. Es decir, hay un derecho que protege la naturaleza y determinados espacios naturales especialmente protegidos por su valor ecológico. Pues claro que sí, la naturaleza y los animales son sujeto de derecho. Son objeto de derecho, perdón, pero decir que son sujeto de derecho es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y esa pretensión cultural de que el animal sea sujeto de derecho, pues procede de esta idea de que el hombre es el último producto de la evolución biológica sobre la Tierra y nada más. Tenemos, por lo tanto, tres grandes círculos de ideas. El imago Dei, tradición judeocristiana, el animal racional, tradición griega, y lo que sería la idea del hombre que se deriva de la ciencia positiva. La ciencia, como ustedes saben, no la inventó Galileo, pero sí que es verdad que Galileo, ya los griegos tenían su conocimiento científico, pero sí que es verdad que Galileo es uno de esos personajes fundamentales. Y la ciencia, hay quien dice que junto a Roma, Jerusalén y Atenas es el cuarto pilar que explica la cultura occidental europea. Ciertamente la ciencia es una maravilla. Galileo descubrió o estableció, por mejor decir, de manera definitiva el método científico, que todos conocemos. Consiste en observación de la realidad, en la propuesta de unas hipótesis que se experimentan hasta la proclamación de una ley que explica ciertos fenómenos de la naturaleza, ciertos fenómenos materiales. Además, Galileo tuvo el acierto de descubrir que la ciencia lo que ponía de manifiesto eran las relaciones cuantitativas que se dan en la realidad que se define como el ente cuanto, que es la realidad material. La materia se define por la cantidad. Y la ciencia lo que hace es establecer relaciones cuantitativas de la realidad material. Relaciones cuantitativas que puede expresar en un lenguaje matemático. Claro, el lenguaje matemático es otra maravilla, entre otras cosas, porque su significado es perfectamente unívoco. Por eso la ciencia me permite un conocimiento muy exacto de la realidad material, un conocimiento muy riguroso, muy exacto de la realidad material, nunca definitivo, porque cualquier científico serio sabe que sus hipótesis siempre son, o las tesis que maneja, siempre son provisionales, porque puede haber descubrimientos posteriores que, aunque incluyan esas leyes que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo,
pero que la superan, ¿no? Que superan fenómenos que no caben dentro de la explicación de esas leyes. Con el método de Galileo, Europa, pues el hombre tuvo en sus manos un método, un medio extraordinario de conocimiento. Y por lo tanto, de conocimiento científico de la realidad, conocimiento cierto por causas próximas, que eso es la ciencia, y por lo tanto, de transformación científico-técnica de la realidad. Eso fue antes de ayer, estamos hablando del siglo XVI. Culturalmente eso fue antes de ayer, y esto es importante que lo consideremos, ¿no? La ciencia, todo lo hemos estudiado en Historia de la Ciencia. En primer lugar, el método se aplicó a lo cualitativo de la realidad, que es la física, primer grado de abstracción. Después se aplica, luego el siglo XIX fue el gran siglo de la química, a la composición de la materia, y finalmente el siglo XX y el siglo XXI, pues es sin duda el gran siglo de la biología. La biología es la gran ciencia que nos admira con sus continuos descubrimientos continuamente, ¿no? Es la gran ciencia del siglo XXI, el gran desarrollo científico que ha sido posible gracias al método de Galileo y gracias a que la técnica nos ha permitido modos de observación de la realidad, pues que el bueno de Aristóteles pues solo tenía sus ojos para ver, ¿no? Y nosotros hemos sido capaces con nuestros instrumentales pues de romper los límites los umbrales de nuestros sentidos naturales. Bien, esos tres círculos de ideas, digo, el tercero procede fundamentalmente del ámbito científico, ¿no? Y se toma por ser una explicación científica del hombre. Es más, en la mentalidad dominante, que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos el primer día, ¿no? Con la doctora Postigo, en la mentalidad dominante una cosa es la ciencia y otra cosa es la creencia, la mentalidad dominante de una determinada sociedad a una determinada altura de los tiempos. Pero claro, las creencias están ahí, su origen no son, como decía Ortega, la reflexión, no son fruto de una deliberación consciente del pensamiento, pero sin embargo están ahí y operan cada vez que tenemos que tomar una determinación. ¿Y por qué todo el mundo piensa igual? Yo esto me lo he preguntado muchas veces y la respuesta me resulta evidente, pues porque nadie piensa nada. Es decir, claro, porque vivimos en una interpretación, en una cosmovisión que heredamos de las creencias propias de nuestro tiempo y que utilizamos para interpretar el hombre, el mundo y Dios, que eso es básicamente una cosmovisión. Una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, ¿qué es el mundo? Y ¿qué es la divinidad? Pues en esas creencias estamos y esto es importante que lo consideremos para el tema que vamos a tratar, estamos en lo que ahora se llama naturalismo. Tradicionalmente lo hemos llamado cientificismo, y todos ustedes saben lo que es, pero no voy a dar nada, por supuesto. El cientificismo es una teoría, una hipótesis, una doctrina, según la cual el único modo válido de conocimiento es el conocimiento científico positivo. Es decir, el conocimiento de las relaciones cuantitativas de la realidad material. Y ese es el único modo válido de conocimiento científico riguroso. El resto, pues son especulaciones. Bueno, la filosofía, la poesía, sí, están bien, pero no pueden tener esa pretensión de validez que tiene el conocimiento científico. Ciertamente, esto no es así. Ciertamente esto no es así, porque la ciencia estudia la realidad por sus causas próximas y la filosofía estudia la realidad por sus causas últimas o remotas. Si yo lanzo un proyectil en esta mesa, la física me explica perfectamente las causas próximas de ese fenómeno. Tú has lanzado un proyectil con una determinada fuerza que la ha imprimido tu brazo y soy capaz de predecir, si conozco la fuerza, el peso, la fuerza del lanzamiento y el peso del proyectil, soy capaz de predecir perfectamente la trayectoria del proyectil. Muy bien, eso es la física. Una explicación rigurosísima, magnífica, admirable. Pero ¿es verdad o no es verdad que yo he lanzado el proyectil porque me ha dado la gana? Pues mi libertad es tan causa de ese fenómeno como la fuerza que le imprime mi brazo. Esto lo sabemos por sentido común. La metafísica, como decía querido maestro de don Alfonso, Eudaldo Forment, siempre decía la metafísica es el sentido común hecho ciencia.
Y es evidente que hay causas metamateriales que quedan fuera del alcance de los sentidos, fuera de la cuantificación expresable en lenguaje matemático que hace la ciencia, pero que son causas que explican los fenómenos. Y tenemos que contar con ellas si queremos un conocimiento cabal de la realidad, un conocimiento científico, que es el conocimiento cierto por causas. Y es justo el conocimiento de la causa la fuente de la certidumbre. Y bien, la certidumbre no es lo mismo que la verdad. Yo puedo estar cierto en el error. La certidumbre es un estado de la conciencia con respecto a una proposición. Todas estas cosas son evidentes, sí, pero conviene mucho distinguirlas, distinguir siempre. Bien, pues esa ciencia, de esa ciencia, como decía, maravillosa, se derivan lo que es una lectura metacientífica del hombre, y el hombre, desde esa lectura metacientífica, pues es lo que la ciencia es capaz de conocer sobre el hombre y nada más. ¿Y la ciencia qué es capaz de conocer sobre mí? Pues aquello que en mí es cuantificable. Vale, no más. ¿Es el hombre una realidad espiritual? No lo sé. Tendremos que plantearlo. Pero si lo es o no lo es, la ciencia en ningún caso puede hacer esta afirmación. Es una afirmación metacientífica. Bien. Esos círculos de ideas, dice Seller, no tienen ninguna conexión entre sí. Índice claro de que no se ha logrado una idea unitaria del hombre. ¿Se puede lograr? Pues seguramente no. Seguramente en nuestra cultura, que además es una cultura que hasta ahora se ha caracterizado por el libre pensamiento, pues siempre nuestra idea sobre el hombre, sobre el mundo y Dios, parte de unos presupuestos que son irreconciliables entre sí. Entonces esos círculos de ideas pues permanecen porque en el fondo se sustentan sobre unos presupuestos que son de carácter ontológico, luego hablaremos de eso, que son irreconciliables entre sí. ¿De acuerdo? Por eso tendremos que acostumbrarnos a vivir con distintas ideas del hombre. Claro, echamos de menos que en el ámbito de la ciencia no hay esa pluralidad de pensamiento, sino que el pensamiento es homogéneo. Y tal vez queramos algo igual para la filosofía, pero sin embargo es un deseo que me parece que es insensato. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque los niveles de... los modos de certidumbre del conocimiento científico, del conocimiento filosófico son distintos. Entre otras cosas porque, algo que decía Albert Camus, yo que pregunto por el movimiento de los astros, no soy un astro. Quiero decir, saber cuál gira alrededor de cuál, si la luna de la Tierra o el Sol de la Tierra alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, es una cuestión baladí, es una cuestión sin importancia, es una cuestión que no me tiene en cuenta. Ahora bien, la dificultad comienza, y de aquí comienza también la pluralidad de concepciones sobre el hombre, está enraizada en esta dificultad, cuando yo, Ángel, que pregunto hoy por el hombre, ¿qué es el hombre? Soy hombre. Es decir, si yo pregunto por el movimiento de los astros, yo no soy un astro. Pero si yo pregunto por el hombre, yo quedo incluido en los términos de la interrogación toda vez que formulo la pregunta. Lo cual quiere decir que la respuesta que dé me implica personalmente. Y esto es muy importante. Es decir, la respuesta teórica tiene implicaciones personales en el modo como yo he de conducir mi existencia. Me compromete. Y entonces ya entra la libertad por medio. Yo estoy convencido muchas veces, y con esto ya acabo este pequeño preámbulo, estoy convencido que en la cuestión de la verdad lo fundamental es el acto libre. La verdad la conoce nuestra inteligencia. La afirmación de la verdad es un acto distinto del conocimiento de la verdad. Y la afirmación de la verdad es un acto moral, es un acto libre. Y por lo tanto yo puedo conocer la verdad y negarla. Sencillamente porque las cosas tal como son no me gustan. Calígula, de Albert Camus. Puedo descubrir cosas con mi inteligencia que no me gustan. Pues porque implican un modo de vivir que no estoy dispuesto a vivir. Por eso la pregunta antropológica es una pregunta que me
me toca en primera persona. No es una pregunta indiferente. Bien, las dos vías de la antropología. En primer lugar, pongo ahí en grisecito, la cuestión fe y razón y la cultura europea. Claro, este es un curso de filosofía. Es un curso de filosofía del hombre. Pero la filosofía es algo que nace en Occidente y que no podemos desvincular de su historia. No podemos desvincular de su historia. Hoy parece que no tiene legitimidad académica ni cultural hablar de la ciencia de la fe, que es la teología. Pero si pensamos en el origen mismo de nuestra cultura de Europa, en el origen mismo de nuestra cultura europea, Europa nace como una síntesis, como algo inédito, entre tres dimensiones. Por una parte, la fe bíblica, la fe judeocristiana. Por otra parte, la dimensión del pensamiento y la reflexión griega. Y por otra parte, la dimensión del derecho, la dimensión de la organización, de la programación, que es Roma. Es muy curioso porque, fíjense, la inteligencia humana, si yo me pongo a indagar en la inteligencia humana tiene una doble dimensión también. Por una parte es inteligencia teorética, que trata de comprender lo que las cosas son, pero por otra parte es inteligencia práctica, que trata de transformar lo que las cosas son. Una cosa es el theorein y otra cosa es la praxis, ¿no? El theorein es el conocer por conocer, saber lo que las cosas son. Es una actividad, es una operación que realiza el vivo humano singularísima, que se interesa por saber lo que las cosas son, sin ningún interés por transformarlas, simplemente por el placer de conocer lo que las cosas son, admirarse y formularse preguntas y tratar de responderlas con verdad, con una adecuación del intelecto a la realidad, saber qué son las cosas. Esa es la inteligencia teórica y es una dimensión de la inteligencia humana que es una especificidad singular, es una de nuestras singularidades. Pero por otra parte, la inteligencia humana también tiene por finalidad la transformación de la realidad en orden a la supervivencia. Luego lo veremos, ¿no? Y esas son dos dimensiones de la inteligencia humana. Fíjense, Grecia y Roma, de alguna manera, culturalmente, representan esa doble dimensión antropológica. Por una parte, Grecia es el mundo de la reflexión, del pensamiento, de la especulación. En Grecia nace la filosofía. No es verdad que como paso del mito al logos, según pretendía Guthrie en su voluminosa historia de la filosofía griega. No, porque el filósofo es amigo del mito, como bien dice Aristóteles, es decir, la poesía es el lenguaje de lo inefable. Cuando acaba la intelección filosófica del mundo, empieza probablemente la intelección poética del mundo. No es un simple paso del mito al logos, no. Pero la filosofía nace en Grecia como un afán de indagar en las causas que explican en un primer momento el universo material y a partir de Sócrates el propio hombre, en un turning point admirable de la historia donde la pregunta por la causa se dirige al propio hombre y con eso comienza la gran reflexión antropológica en Europa. Por otra parte, la inteligencia es práctica. ¿De Roma qué heredamos? De Roma heredamos el derecho, el arco de medio punto, un verdadero invento técnico, heredamos las calzadas, heredamos la organización política, jurídica de la sociedad humana. Es el genio práctico. Roma tiene un genio práctico. Pero por otra parte, ¿qué heredamos de Jerusalén? Pues de Jerusalén heredamos el metarrelato que explica la causa última del universo y el destino del hombre sobre la biosfera. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida inteligente? ¿Por qué surge la vida inteligente? ¿Para qué surge la vida inteligente? ¿Tiene una finalidad la vida inteligente sobre la faz de la Tierra? Cuando llegamos a este tipo de preguntas, la filosofía se muestra de todo punto insuficiente para responderlas.
y entonces dialoga con la fe. Y en ese diálogo entre fe y razón justamente nace nuestra cultura. Ahora, como decía, parece que no tiene legitimidad la teología de formar parte de los ámbitos académicos y de la cultura, pero es que esta es nuestra cultura. Fe y razón no se confunden, nunca se confundieron, se distinguen, pero no se separan necesariamente. Es más, la fe viene en auxilio de los límites de la razón. Un sujeto que se formula preguntas que no puede responder a la luz de su razón natural y que dialoga con un tipo de racionalidad sobrenatural que excede al hombre y que, sin embargo, le explica algunas de las grandes cuestiones en las cuales nos jugamos el destino de nuestra existencia personal. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me cabe esperar?, que se preguntaba Kant, ¿no? Pues en esa cultura occidental hay dos vías de acceso al bicho humano. Por una parte, la vía ascendente, que es la que vamos a utilizar hoy aquí. Es la que compete fundamentalmente al cosmólogo, al filósofo de la naturaleza, al filósofo del ente material. Hay una parte de la metafísica que estudia los entes móviles, los entes materiales, y esa parte de la metafísica que estudia no solo los entes naturales, sino también artificiales, los entes materiales, estudia, entre otros, los entes naturales, es decir, los minerales y los vivos. Básicamente eso es lo que encontramos entre los seres naturales. Estudia los cuerpos, la corporeidad, y un tipo de seres materiales que son vivos. Esa es la vía ascendente. Y asciende ¿desde dónde? Desde las conclusiones de las ciencias positivas. Es muy importante, y en esto los filósofos creo que tenemos mucha culpa, porque muchas veces hacemos la filosofía de espaldas al conocimiento científico positivo. Y esto no puede ser. Quiero decir, la filosofía, si una teoría científica contradice una hipótesis filosófica, la hipótesis filosófica es falsa. Así. 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 Y si una hipótesis, y si una teoría filosófica contradice una hipótesis teológica, la hipótesis teológica es falsa. Así. Así. Es decir, tenemos que realizar la filosofía a partir de las conclusiones de las ciencias positivas. Y esto es importantísimo. Claro, esto es muy difícil, porque requiere una formación muy completa. Por una parte, una formación en ciencia básica, por otra parte, una formación en teología, y por otra parte, en filosofía, y por otra parte, una formación en teología. Es que esos son los tres ámbitos del saber que se complementan y que no se suceden. Desde Comte, pensamos en el siglo XIX, un filósofo francés, sociólogo filósofo francés, padre del positivismo, él hablaba de los estadios de la humanidad y hablaba de una humanidad infante que daba respuestas mítico-religiosas a las preguntas que nos formulamos sobre el cosmos. Después habla de una humanidad joven que ya abandona las respuestas mítico-religiosas para inaugurar las respuestas filosóficas, y finalmente la humanidad entra en su etapa de madurez con la etapa científica, que ya con la ciencia pretende responderlo todo. Son muchos los que piensan que la ciencia, y singularmente la neurobiología, va a explicar la singularidad del bicho humano, y que si no la explica hoy es porque nuestro conocimiento del cerebro es muy pequeño, pero son legión de gente la que piensa que, bueno, que algún día lo explicará y que algún día la ciencia desplazará a la filosofía, sin pensar que la realidad en ese sentido, ciencia, filosofía y teología, no es lineal como pretendía Comte, sino que forman un círculo. Y hay parte de la realidad que solo puedo conocer científicamente, hay parte de la realidad que solo puedo conocer filosóficamente y parte de la realidad que solo puedo conocer teológicamente. Entonces, claro, el diálogo entre estos tres órdenes, grandes órdenes del saber, eso es lo que constituyó nuestra civilización, algo inédito, algo absolutamente novedoso, que no es una mera aglomeración
de Grecia, Roma y Jerusalén, sino que de allí surgió algo nuevo e inédito, que es nuestra civilización, con una fuerza, creatividad, capacidad de descubrimiento, transformación de la realidad, mejora de la vida de los hombres, admirable. Sintámonos muy orgullosos de ser europeos, muy orgullosos de ser europeos, ¿eh? No por mérito propio, sino porque por lo que hemos heredado de nuestros antepasados, y lo cual es también una gran responsabilidad. Por lo tanto, fe y razón no hay que verlo no, es que yo hoy cuando voy a hablar del origen del hombre, pues quiero tener en cuenta algunos argumentos teológicos que para mí son necesarios para comprender un poquito algo sobre el origen del hombre. Mirad, o miren, el encuentro, todos habrán leído, y si no lo han leído les recomiendo que lo lean, el discurso que el recién elegido cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, pronunció en el primer viaje que hizo a su tierra, a Alemania, y en la Universidad de Ratisbona pronunció un discurso delicioso. En ese discurso decía algo que a mí me interesó muchísimo, porque decía, el encuentro entre la fe y la razón, el encuentro entre la fe bíblica y la razón griega, no es una casualidad histórica. Es verdad que algunos griegos se convirtieron al cristianismo y tenían formación griega, y por lo tanto tenían toda la formación filosófica y querían comprender el mundo, pero les faltaba la esperanza cristiana. De hecho, Grecia era un pueblo profundamente trágico. Entonces, es verdad que algunos griegos se convirtieron al cristianismo y ahí empieza naturaliter el diálogo entre la fe y la razón. Y eso pues, fue acontecimientos históricos. Pero Ratzinger dice algo que a mí me hizo mucho que pensar. Dice, el encuentro entre fe y razón es fruto de una necesidad intrínseca. Porque la fe bíblica, dice él, supuso o suponía ya en sí misma, llevaba en sí la semilla de una cierta ilustración. Ya la afirmación del monoteísmo es una ilustración por respecto a los pueblos que precedían a los cananeos, luego israelitas, que eran politeístas. Dice, por lo tanto, dice, y por otra parte, la filosofía griega también era una ilustración del pensamiento, ¿no? De abandonar, eso sí, explicaciones de carácter mágico para comprender el universo en la racionalidad depositada en el ser de las cosas, el logos, ¿no? Con lo cual, basándose en eso, Ratzinger dice que hay una cierta necesidad intrínseca de ese encuentro. Y eso es lo que explica nuestro mundo. Por eso, las tres ideas que maneja el amigo Scheller, o esos tres grupos de ideas sobre el hombre, imago Dei, animal racional y último fruto de la evolución del planeta Tierra, ¿realmente son incompatibles entre sí? ¿O no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que son tres círculos que interseccionan entre sí, dejando un espacio sombreado por las tres concepciones que nos pueden ayudar mucho a comprender la verdad del hombre. Pero para eso no podemos renunciar ni a la ciencia, no podemos renunciar a la filosofía y no podemos renunciar a la teología. Esa es la vía ascendente. La vía descendente es más propia del teólogo, ¿no? Que comprende al hombre, ya lo he dicho, desde el plan de Dios. El hombre como criatura. Esa es una imagen muy manida, pero es una imagen preciosa. Todos la conocen. Es la magnífica creación del hombre de Miguel Ángel en la bóveda de la Sistina. El plan iconográfico de la Sistina es una maravilla. Y entre otras cosas, pues aparece esa creación de Adán. No, Miguel Ángel vivió en el siglo XVI. Miren que la figura del hombre está toda metida dentro de la tierra. Es muy curioso. Toda la figura de Adán, salvo el brazo que apoya así de manera indolente, ¿no? en su rodilla que sale al cielo, toda la figura de Adán está metida entre rocas y plantas, azul y verde. Todo está metido, es decir, el hombre es un ser de la naturaleza, procede de la naturaleza. Interesante. El dedo de Dios creador que va llevado por la cohorte de ángeles, hay un ángel arriba que mira admirado, como diciendo, ¿qué haces?
¿Qué vas a hacer? Crear materia libre. Eso es el hombre. Materia libre. Pero esto, la materia se comporta de modo preciso, forzoso y necesario. Por eso la física es una ciencia predictiva. Y es una gran ciencia predictiva, aunque en verdad no sabemos muy bien qué es la materia. Pero ahí lo que Miguel Ángel está expresando es una idea que compartía Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, y es que el hombre es un anillo, y es una idea que procede sin duda de la concepción judeocristiana bíblica, ¿no? Que el hombre es un anillo entre dos órdenes de ser, la materia y el espíritu, y que entre esos dos órdenes de ser hay un anillo, y ese anillo es el hombre. Por lo tanto, si eso es así, si el hombre es un ser material y espiritual, si es así, y hasta dónde la filosofía puede indagar de que eso sea así, porque ahí nos encontramos con los mismísimos límites de la razón, pues podemos comprender que el hombre sea muy difícil de explicar, porque pertenece a dos mundos, pero no son dos seres, sino en un único ser, con lo cual es bastante difícil de explicar. Bien, vayamos ahora, ya justo antes de meternos, ya nos metemos en materia, pero lo primero que quiero tratar es sobre este pequeño esquema epistemológico para una antropología filosófica ascendente, que es lo que vamos a hacer aquí. En primer lugar, la pregunta, como he dicho, es la pregunta ¿qué es el hombre? Y ahí tenemos que partir, ya lo he comentado, de las conclusiones de las antropologías particulares, singularmente de dos ciencias, la biología humana y la paleoantropología. La paleoantropología es una parte de la paleontología que estudia las formas pretéritas de vida, es decir, las formas de vida de seres que ya no existen, que están extinguidos, pero que nos han precedido en habitar la biosfera. Y esa historia de la vida es lo que estudia la paleontología, una ciencia verdaderamente apasionante. Y dentro de la paleontología hay una parte que para nosotros es de especialísimo interés, que es la paleoantropología, que estudia las formas pretéritas de lo humano. Las formas pretéritas de lo humano. La pregunta, ¿qué es el hombre? En esta sede se pregunta, es una pregunta filosófica, pero también aquí me gusta ver que dentro de la filosofía, la pregunta ¿qué es el hombre? Tiene alcance en varios tratados. La filosofía se divide en tratados, ¿no? Y pues uno de ellos, ya he comentado, es la cosmología. Lo primero que, cuando yo abro los ojos, datos externos, abro los ojos y veo al bicho humano, esto es lo que yo voy a estudiar. Lo primero que veo es que es un ser material. ¿Qué parte de la filosofía estudia los seres materiales? Ser un ser material significa que todas las propiedades de la materia me pertenecen. Todas, absolutamente todas. Es decir, esto lo decía Aristóteles, si yo lanzo una cama al vacío, la cama no cae por ser cama, cae por ser grave, pero la cama es madera, es grave. Quiero decir, pues lo mismo me pasa a mí. Si yo me lanzo al vacío, no caigo por ser hombre, caigo porque soy materia y soy atraído con una fuerza directamente proporcional a la masa y directamente proporcional al cuadrado de la distancia, como nos enseñó Newton. Perfecto. Es decir, el hombre, primer dato, el hombre es un ser material. Por lo tanto, tengo que conocer, para conocer el hombre, la estructura que explica a los entes materiales. Pero por otra parte, y es también una parte de la cosmología, por lo tanto la antropología se sustenta sobre una cosmología. La cosmología, como digo, es aquella parte de la filosofía que estudia los entes materiales. Dentro de los entes materiales están los inertes y los vivos. Pues también hay que estudiar en primer lugar, si hay una diferencia entre inertes y vivos, que no es tan evidente. Para el sentido común sí. Para el sentido común, pues es evidente que hay bichitos pequeñitos, algunos muy, muy pequeñitos, algunos unicelulares que ni siquiera tienen membrana en el núcleo. Pues sí, y luego hay bichitos muy complejos y luego están las piedras. Eso el sentido común lo sabe. Pero eso hay que explicarlo y preguntar si de verdad hay una diferencia entre los seres vivos y los seres inertes. Porque yo soy un ser material y además uno entre los vivos.
Por lo tanto, la pregunta antropológica es una pregunta cosmológica. Para responder tengo que partir de lo que saben las ciencias biológicas acerca de lo que es un vivo. Yo doy clase en la facultad yo doy antropología en la Facultad de Ciencias Experimentales y doy clase a los alumnos de biotecnología. Y siempre el primer día de clase les digo, chavales, ¿qué es la vida? Esta es una de las preguntas como la del tiempo anterior, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es el tiempo hasta que nos lo preguntan. ¿Qué es la vida? Si alguno me responde a esta pregunta, tiene matrícula de honor, se puede levantar y está eximido del deber que tiene de venir a clase y examinarse. Chavales, que sois biólogos. Claro, un biólogo no puede responder a la pregunta ¿qué es la vida? Es una pregunta metabiológica. Es una pregunta propiamente filosófica, a la cual la biología no puede responder. Algunos, los más osados, levantan la mano y dicen, sí, un ser vivo es un ser, como leía el doctor Antuñano Aristóteles, es un ser que nace, se desarrolla, se reproduce, se nutre y muere. Digo, muy bien, chaval, muy bien descrito. Pero no te estoy pidiendo que me describas cómo se verifican los procesos vitales que comparten todos los vivos, que es lo que hace la biología. Te estoy pidiendo que me respondas qué es la vida. Y esta es una pregunta metabiológica. Curiosamente, a mí esto me llama muchísimo la atención, curiosamente, fijaos, la gran ciencia biológica se apoya sobre el conocimiento vulgar. ¿Cómo? Sí. ¿Con qué criterio distingue un biólogo lo que es objeto material de su ciencia y lo que no lo es? Si en tanto que biólogo no sabe responder a la pregunta ¿qué es la vida? Pues lo distingue con el conocimiento vulgar, con el mismo que tú distingues la paloma que has visto sobre el adoquín del adoquín, con ese. La gran ciencia biológica apoyada en el conocimiento vulgar. Maravilloso. Maravilloso. Es que el conocimiento vulgar vale mucho. Claro, es que el conocimiento vulgar vale mucho. Oye, el que tenemos todos nosotros es de manera espontánea, que sabemos distinguir perfectamente un vivo de un inerte. Y ponemos nos dedicamos a estudiar a unos sí y a otros no. Y un biólogo, pues no se le ocurre estudiar minerales. A un geólogo sí. También sabe distinguir perfectamente, por sentido común, por conocimiento vulgar, un vivo de un inerte. Y eso es lo que estudia la cosmología, y eso es importante que lo consideremos. Pero por otra parte, el hombre es un ser material, es physis, lo pongo ahí, el hombre es un ser vivo, es bios. Pero por otra parte, la cosmología, que estudia los entes materiales, descansa sobre otro tratado de la filosofía que es importantísimo. Y aquí es donde las diferencias son irreconciliables. Descansa sobre la ontología. ¿Y qué palabra es ese, Ángel? Pues bueno, la ontología es una parte de la metafísica y es una parte que estudia el ser en cuanto ser y sus propiedades esenciales. Estudia, como decía Aristóteles, lo que es más claro en sí, pero es más oscuro para nosotros. Pero es lo más claro en sí, pero es lo más oscuro para nosotros. Aristóteles pone el ejemplo de los murciélagos, ¿no? Dice, los murciélagos, lo más claro en sí, que es la luz, no la ven. Pues nosotros nos pasa lo mismo. El ser, que es lo más claro en sí, pues no nos cuesta mucho trabajo llegar a él y tenemos que llegar porque somos muy inteligentes, pero somos muy torpes. Y entonces tenemos que llegar a través de razonamientos que parten del conocimiento sensible y de razonamientos complejísimos, lógicos, que tengan validez lógica, y por eso la aventura del conocimiento del ser es una aventura muy compleja. Y en un camino tan complejo y lleno de peligros, pues es fácil tropezar. Son muy pocas las personas que llegan al conocimiento de la verdad depositada en el ser de las cosas. Decía, o sea, la verdad depositada en el ser de las cosas no es algo que conozca el común de los mortales, eso es evidente, ¿no?
sino que es un camino muy, muy dificultoso. Y una cosmología descansa en una ontología que es una respuesta a qué es el ser. Y ahí es donde se dan todas las diferencias que decía antes, porque se dan básicamente dos posturas irreconciliables. El principio explicativo último del universo es la materia. La pregunta ontológica es la pregunta por la causa última de todo cuanto existe, en toda su diversidad. El principio constitutivo explicativo último del universo es la materia. Respuesta ontológica materialista. Una respuesta muy seria. El materialismo es una hipótesis muy seria. Y es una hipótesis que tiene ciertos argumentos, bastantes argumentos, tiene argumentos que lo pueden sostener, que lo sostienen, o que hacen que sea una hipótesis defendible, desde luego considerable. Yo soy materia y nada más que materia. Por otra parte, no sabemos qué es la materia. Si tú le preguntas a un físico teórico serio qué es la materia, te dirá, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, más o menos tenemos una idea de cómo se comporta la materia desde nuestro nivel de referencia. Más o menos, más o menos. Mucho más no sabemos, ¿no? Con lo cual, hacer afirmaciones así, wow, si es que en el fondo no sabemos nada. Y la otra ontología sobre la que descansa la cosmología y por lo tanto la antropología es, bueno, no, parece ser que el principio último explicativo del universo es algo más parecido a una inteligencia que a la materia. Algo más parecido a una inteligencia que a la materia. Hombre, aquí hay que tomar partido, chaval, lo siento. Aquí hay que tomar partido. Si quieres entender el mundo, aquí tienes que tomar partido. ¿Y cómo tomas partido? ¿Lo echamos a cara cruz? Hombre, no parece que sea muy serio, porque de lo que respondas a esta pregunta depende el destino de tu vida, ¿eh? En el fondo esta es la gran pregunta. Hombre, ¿hay argumentos a favor? Ah, sí, hay argumentos. Para mí hay un argumento muy sólido, que es un indicio. Un indicio de que el principio explicativo último del universo es algo más parecido a una inteligencia que a la materia ciega. Y es sencillamente cuando me pregunto por el principio de inteligibilidad de los entes naturales. Si yo me pregunto por qué este móvil que tengo en mis manos es inteligible, la respuesta es obvia. Es inteligible porque es el fruto de una inteligencia. Y ha sido la inteligencia humana quien ha transformado la realidad de una determinada manera para conseguir un determinado fin. Y el fruto de esa transformación inteligente basada en el magnífico conocimiento científico de la realidad es este móvil que yo tengo en mis manos. Es inteligible porque es fruto de una inteligencia. Vale. ¿Y cuál es la fuente de inteligibilidad de un procariota? La naturaleza es inteligible, tanto los minerales inertes como los complejísimos seres vivos. ¿Y por qué eso? ¿Cuál es la fuente de inteligibilidad de los entes naturales? Porque está clara cuál es la fuente de inteligibilidad de los entes artificiales y de los naturales. El azar. Pues vale. Una inteligencia creadora. No caben más respuestas, no caben más, son dos, no caben más. Y de la respuesta que demos a eso depende toda nuestra ulterior reflexión sobre el hombre y sobre su origen, como vamos a ver ahora. ¿Qué hago? ¿Decir que es el azar? Es posible que lo sea, oye. Es una posibilidad entre millones, pero puede ser. ¿Parece verosímil? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo en clase sobre esto. Digo, imaginad que entráis a clase hoy, o entro yo antes y escribo mi nombre en la pizarra. Ángel. Y les pregunto a mis alumnos, ¿qué veis en la pizarra? Pues tu nombre.
¿Y cuál es la causa de ese fenómeno? Vamos a hacer ciencia. Ahí hay un fenómeno, explícamelo por sus causas. Pues hombre, pues que lo has pintado. ¿Tú me has visto? No. ¿Por qué afirmas que lo he pintado? ¿Por qué no afirmas que había mucho polvo en el cajetín de tiza? Que ayer nos dejamos la ventana y la puerta abierta. Que ha habido mucho aire en Madrid esta noche y el viento ha levantado la tiza y lo ha estrellado sobre la pizarra, dejando mi nombre escrito en ella. ¿Es una explicación? ¿Tú me has visto pintar el nombre? No. ¿Por qué afirmas que lo he escrito yo? Hombre, infiero por sentido común que lo has escrito tú. Pues chaval, aplica lo mismo al universo. No, ahí no. Ahí no, porque esa cuestión me implica a mí. Chaval, ¿eh? Al final, detrás de las cosmologías, pues hay personas humanas como tú y como yo, que nuestras afirmaciones sobre la verdad tienen implicaciones biográficas. Y entonces yo prefiero ser fruto del azar, sencillamente. Porque si soy fruto de una inteligencia creadora, entonces me empiezo a poner muy nervioso. Lógicamente, ¿no? Pues ese es el alcance, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso es muy importante, ¿no? Cuando yo leo muchos libros de divulgación sobre el origen del hombre, para empezar, sus autores no hacen este ejercicio de honestidad. A mí me parece que esto es un ejercicio de honestidad. Mire usted, la pregunta que yo voy a tratar de responder en las siguientes 300 páginas, ¿qué es el hombre y cuál es su origen?, toca las siguientes sedes científicas: fulanita, menganita, cetanita. Con lo cual vamos a ir aquí a ver qué me dice, vamos a ir aquí a ver qué me dice y vamos a ir a Cuya a ver qué me dice. Pues eso me parece que es un ejercicio que no se ve en la literatura de divulgación científica, ni siquiera en literaturas científicas. Bueno, vayamos a la siguiente. Ya nos metemos en nuestro planeta Tierra. La Tierra, que sepamos, es el único lugar del universo del que se sabe que hay vida. Se busca afanosamente la vida. El hombre es un ser inquieto, claro que lo es, y busca la vida por doquier. Y sabemos que tenemos sondas y que estamos enviando con nuestros artilugios técnicos por todo nuestro sistema planetario en busca de vida o de condiciones que puedan posibilitar la vida. En nuestra galaxia hay 40 o 400 millones de estrellas, no lo sé, ahora mismo bailo los ceros. Y muchos científicos piensan que en esos millones de estrellas de nuestra galaxia, que está en una esquinita del universo, pues puede haber planetas que tengan condiciones semejantes a los de la Tierra en los que haya podido surgir la vida. De momento, la exobiología, que así se llama, la ciencia que estudia la vida fuera de la Tierra, de momento carece de objeto material. ¿Tiene interés buscarlo? Por supuesto. El hombre es un buscador y un curioso infatigable. Pues por supuesto que tiene interés buscar la vida fuera de la Tierra. Pero para mí tiene un interés previo conocer la que hay aquí. Que es evidente que la tenemos y que no tenemos tampoco ni puñetera idea sobre ella, ¿no? Pero está bien que la busquemos fuera. Y en este planeta precioso, en el que se sabe que hay vida, es la cuna y hogar de la humanidad. ¿Y la humanidad qué es? Pues vida inteligente. Desde este punto de vista, primera aproximación, vida inteligente. A mí me sobrecoge, yo tengo la suerte de veranear en Ronda, porque estoy casado con una mujer de Ronda. Y tengo la suerte de pasar mucho tiempo en el campo, en Ronda, mirando las estrellas. Y me sobrecoge cada verano mirar el cielo estrellado sobre mí, como a Kant, ¿no? A Kant lo decía, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, la conciencia moral. A mí también me sobrecoge como a Kant el cielo estrellado. Pero hay una cosa que me sobrecoge muchísimo más, y lo pienso cada verano cuando me paso noches y noches de verano mirando al cielo. Mirad, en todo ese universo que es, hombre, tú te pones a leer un poquito
para enterarte de cuán grande es el universo, y puedes inteligirlo, pero no puedes imaginarlo. Es inimaginable en su grandeza. Es inteligible, pero es inimaginable. Es inefable en su belleza, el orden de las estrellas. Es inefable en su belleza. Es inconmensurable en su tamaño. Y yo, lo que más me sobrecoge no es todo eso, que es algo verdaderamente sobrecogedor, sino que ese universo solo tiene conciencia de sí mismo en mí. Solo sabe de su existencia, de su inconmensurable grandeza, de su inexpresable belleza en la vida inteligente. ¡Wow! Oye, a la realidad hay que aproximarse dándonos cuenta, ¿eh? O sea, solo que sepamos la vida inteligente sobre la Tierra, solo en ella toma conciencia de su existencia el universo entero. A mí esto me sobrecoge, realmente, es una de estas cosas que me sobrecoge. Y la vida, el espectáculo más extraordinario. Estuve manejando hace tiempo a un colega, Salvador Reguant Serra, que es catedrático de Historia Geológica. Un libro, es un manual, pero bueno, es una fuente fiable. Y el origen, si vamos a estudiar la vida inteligente, arriba, a la derecha, ¿no? Esta es la derecha, sí, ¿no? Pues tenemos el hombre, que es uno entre los vivos de la Tierra, que es el único planeta que conocemos en el sistema solar en el que existe la vida y que forma parte del universo. ¿Cuál es el origen del universo? Bueno, según la teoría del Big Bang, que todos hemos oído hablar de ella, el universo inició su existencia con una enorme explosión a partir de un estado inteligible, inimaginable, en el que toda la materia del universo estaba concentrada en un espacio pequeñísimo. Podéis figuraros con qué niveles de densidad, de energía se da. Y eso de repente explosiona. Y es, según parece, la teoría más aceptada. Yo aquí le pregunto a quien sabe, con argumentos cada vez más sólidos. Aquí le pregunto a quien sabe, ¿no? Y quien sabe me dice, pues sí, la comunidad científica te dice que parece que la teoría más aceptada es el Big Bang. Y nada más, ¿no? Algunos datos interesantes, algunos hechos, algunos autores han desarrollado una secuencia de hechos en años transcurridos. Es inimaginable, ¿eh? La gran explosión tiene lugar hace 20 por 10 elevado a 9 años. Se forman los planetas, solidifican las rocas, se forman las rocas terrestres más antiguas. Más allá de 4 millones de años no tenemos ninguna roca. Por lo tanto, esto tiene implicaciones a la hora de estudiar el origen de la vida, porque para estudiar el origen de la vida lo que tenemos son restos fósiles, que son restos minerales de seres vivos. Pues más allá de 3,9 millones de años no tenemos nada. ¿Existió la vida antes? No lo sé. No lo sé. Yo lo único que sé es que los restos de indagación más antiguos que puedo hallar son de 3,9 millones de años. No hay rocas más antiguas en el planeta Tierra. Vale, bueno, pues mire usted, esta información es interesante, ¿eh? Sí, mucho. Se forma la vida microscópica. 3,9 por 10 elevado a 9 años. Muchos años. Muchísimos años. No obstante, ha habido muchos más sin vida. Antes de eso ha habido muchísimos más. La vida es un fenómeno que hace muchísimos años que surge en la Tierra, y aparición del hombre, 1,8 millones de años. Esa cifra, esto está publicado en el año 80, es un manual del año 90, perdón, del año 98 me parece que es, ¿eh? Y claro, los descubrimientos paleoantropológicos que ha habido han sido tales y tan importantes que hoy día sabemos que el origen del hombre sobre la faz de la Tierra es muy anterior. Hoy día más o menos se sabe que existen bichos humanos
desde hace 3,5 millones de años, no 1,8 millones de años. Pero vamos, que dentro, fijaos, desde el origen de la vida hasta la aparición del hombre y el ulterior desarrollo morfológico del bicho humano hasta Homo sapiens, que somos nosotros, pues ha pasado muchísimo tiempo, que podemos inteligir, pero que no podemos imaginar. ¿Y qué es la vida? Bueno, un modo de ser, ya está. Sí. ¿Qué es la vida? Un modo de existir. Vivir es sinónimo de existir para un vivo. Si yo muero, no existo. Y lo que queda de mí es un cadáver, pero un cadáver no soy yo, un cadáver no es. Es una materia en progresiva descomposición. De hecho, vamos cambiando nuestras células, a lo largo de nuestra vida cambiamos nuestras células un montón. La materia va fluyendo de un cuerpo a otro, pero con una determinada organización que me permite, entre otras cosas, tener aparato fonador y hablar. Bueno, no está mal, la organización es muy compleja, pero bueno, es materia que va cambiando. Lo dice de manera muy graciosa Shakespeare en Hamlet, cuando llega Hamlet al cementerio y está con el enterrador desenterrando restos humanos. Coge la calavera, que no es verdad que la calavera la coja en el monólogo ser o no ser, no, eso no es así. La coge cuando llega, pasa por el cementerio y dice, el viejo Yolric, que era el bufón del rey, dice, hay que ver, lo que ayer fue un rey, hoy es un gusano en la caña de un pescador. Es verdad, la materia que conformaba al rey, hoy conforma un gusano en la caña de un pescador. Esto es muy curioso. Pero esa porción de materia de repente pasa por mí y me constituye, ¿no? Yo existo mientras vivo. Cuando no vivo, no existo. Ni siempre existí, ni siempre existiré. En tanto que vivo. Soy un animal más. Todo cuanto vive existe, pero no todo cuanto existe vive. Evidente, ¿no? Vivir es un modo de existir. Hay un modo de seres que existe en el universo cuyo modo de existir es vivir, un verbo, una acción. Interesante, ¿eh? ¿Qué es la vida? La vida no existe. Lo que existen son seres vivos. Esto es muy importante. La vida no existe. Tú no vas por la Gran Vía y dices, mira, la vida. De la misma manera que vas por la Gran Vía y dices, mira, el ser. No. Ves una farola, ¿qué es? Ves un adoquín, ¿qué es? Ves un cafre, ¿qué es? Ves cosas que son. Ves un bicho, una paloma, ¿qué es? Ves un perro, ¿qué es? Ves un caballo, ¿qué es? Ves uno como tú, ¿qué es? Eso es lo único que existe, los seres vivos. La vida es fruto de una abstracción. No tiene existencia fuera de los límites de la razón. Es un ente de razón, no es un ente real. Esto es muy importante, ¿eh? Porque puede parecer que es una distinción sutil, pero es muy importante. No existe la vida, existen vivos, concretos, que luego además son muy complejos, y que ahora yo tengo que ordenarlos para enterarme un poco qué es esto, que es lo primero que hace la ciencia. ¿Y cómo ordeno a los vivos? Menudo problemón. No es fácil ordenar a los vivos, ¿eh? De hecho, Aristóteles los ordenaba por sus operaciones. Entonces decía, el vivo opera, el inerte no opera, es operado. Es decir, tanto el vivo como el inerte están sometidos a movimiento. El universo entero está sometido a movimiento. No puedo, es un universo en movimiento. Es absurdo la pregunta, ¿será el hombre inmortal alguna vez? Mire usted, esa pregunta es absurda. Porque eso supone decir que usted va a parar el universo. El universo está en continuo movimiento, es una continua generación y degeneración de seres concretos. Minerales, vivos, planetas, todo. Pum, pum, ser y no ser, pum, 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 en continuo movimiento. Con lo cual, ahí está que la inmortalidad, el transhumanismo y todo esto. Pero mire usted, estudie usted un poquito de metafísica, y deja de decir tonterías en otro orden.
No, el hombre nunca va a ser inmortal, es metafísicamente imposible. Lo que es metafísicamente imposible es científica y médicamente imposible. Punto. Siguiente cuestión. Siguiente cuestión. La vida no existe. Existen los vivos. Y ahora yo tengo que clasificarlos, como decía. Y Aristóteles utiliza para clasificarlos las operaciones que realizan. Luego llegará otro señor, muy posteriormente, que se llama Linneo, que es un sueco, que en el siglo XVIII escribe su Systema Naturae, donde establece una clasificación universal, un medio de clasificación universal de los seres vivos. Pero insisto, esas clasificaciones no siempre responden a la realidad, sino que responden a la necesidad que tiene la inteligencia humana de ordenar un mundo muy complejo, que es el mundo de los vivos. Y entonces los clasificamos por semejanzas morfológicas en un primer momento. Después, el avance de la genética nos permite unas clasificaciones con otros fundamentos muchísimo más sólidos que nos permiten conocer las relaciones de parentesco entre unos vivos y otros. Pero lo primero que hace el hombre ante la inteligencia humana ante el vivo es ver que opera. Es decir, no es movido por otros, por fuerzas externas como los minerales, sino que se mueve él mismo. Y no solo me refiero al movimiento local, hay vivos que no tienen movimiento local, las plantas no tienen movimiento local, los percebes que no tienen movimiento local, las ostras no tienen movimiento local y sin embargo viven, ¿no? Realizan una serie de operaciones vitales. Ellos como yo, todo vivo, realiza una serie de operaciones vitales. Muchas de ellas las compartimos. Y esto es interesante, porque espera, que me he perdido. Ahí. Podemos, clasificando ese tipo de operaciones vitales, podemos clasificar la vida, que es, como digo, un fenómeno muy complejo. Y así tradicionalmente. Esto es cuestionable, ¿eh? Esto es cuestionable, pero bueno, nos permite una primera aproximación. Hoy día la biología no utiliza esa división tan rígida, esta división propia de la cosmología, ¿no? Vida vegetativa, vida animal y vida humana. Las cosas no son tan sencillas. Pero bueno, encontramos la vida que se verifica en procesos fisiológicos, vegetales y animales. Yo comparto muchísimas operaciones fisiológicas con la mayor parte, con todos los animales de mi clase, con todos los mamíferos. Soy bastante parecido a un cerdo, bastante, créanme, sobre todo cuando evalúo, no es verdad. Los procesos fisiológicos que se verifican en un cerdo y en mí pues son prácticamente iguales. No hay una gran diferencia entre la vida fisiológica de cualquier mamífero, de los cuales yo formo parte. Eso es lo que explica la biología propiamente, ¿no? Cómo se verifica ese modo de existir de algunos seres que llamamos vivos. A eso responde la biología. Luego, hay otro tipo de seres vivos que presentan conciencia. Esto el otro día hablaron de la conciencia. Y que presentan un tipo de operaciones cognitivas sensibles, que tienen sentidos. Y esos son todos los animales, incluido yo, que soy uno de ellos. Yo soy un bicho animal, y como soy un animal, tengo sentidos. De hecho, los animales tienen unos sentidos muchísimo más finos que los míos, porque la finura es una ventaja en orden a la supervivencia. Y de hecho las aves rapaces pues han desarrollado unos sentidos finísimos, ¿no? Claro, son capaces de visión nocturna, yo no. Yo precisamente no me he adaptado desarrollando finura en el conocimiento sensible, sino lo contrario, perdiendo esa finura y sin embargo desarrollando conocimiento intelectual. Es ahí una ruta evolutiva singular, ¿eh? Pero es verdad que animales y nosotros compartimos la conciencia, la vida psíquica.
Y la vida psíquica se caracteriza por conciencia e intencionalidad. ¿Qué significa conciencia? Que un animal es consciente de sí. Mira, no lo sé. ¿Y usted qué sabe? Me dicen mis alumnos. ¿Usted ha entrado dentro de un animal? A lo mejor el animal piensa y habla, pero es que usted no lo entiende. Digo, es posible, chaval. Pero el único medio que yo tengo de comprender un animal es observarlo. Observar qué hace. No puedo conocerlo por introspección. Yo a mí mismo sí puedo conocerme por introspección, pero a un animal no. Pero puedo observar lo que hace e inferir qué pasa en su conciencia a partir de sus acciones. Y yo veo efectivamente que un predador está en un estado de inactividad mientras no tenga estímulos que le provoca un ser real fuera de su conciencia, estímulos de un ser que es biológicamente significativo para esa especie, para ese bicho. ¿No? Yo cuando por las mañanas voy a la plaza de Felipe II, a por el coche, me encuentro a mis vecinos que pasean perros, todas las mañanas. Y normalmente el perro no me hace ni puñetero caso, a no ser que me acerque amenazante, y entonces soy biológicamente significativo para él cuando soy una amenaza real a su permanencia en la existencia, ¿no? Si no, soy indiferente al perro. No veáis lo indiferente que le es al perro el monumento de Gala Placidia. Eso ya, jamás he visto al perro así. Pues claro que no, porque aquello no existe para el perro, sencillamente no existe. No forma parte de su universo de significado. Sin embargo, veo que aparece otro vecino por la esquina con otro perro y de repente el perro pone el rabo tieso, levanta las orejas, ¡buac!, y sale a oler los genitales del otro. Porque eso sí es biológicamente significativo. Por lo tanto, yo veo que el perro desarrolla una conducta ordenada a la supervivencia de la especie ante la presencia de un ser del universo que es biológicamente significativo para ese bicho, para esa especie, y que no lo es para la paloma que está encima del dintel que hizo Dalí. Allí hay un montón de palomas y las palomas no se alteran porque aparezca una perra por la otra esquina de la plaza. Oye, sí que responden a mi vecina que le echa migas de pan. Ah, es que aquello es biológico, y al perro no. Quiero decir, cada animal, yo veo que algunos seres del universo despiertan en él una conducta que se ordena a su finalidad, que puedo presumir que es su finalidad, que es la supervivencia del individuo, a su vez ordenada a la supervivencia de la especie. Y esa es la finalidad de todo bicho viviente y de todo vivo. Vale. En el animal hay conciencia, sí, entendiendo por conciencia una presencia del mundo extramental que despierta una conducta. Luego hay una presencia de lo de fuera dentro. ¿Puede usted saber más? No. Hombre, luego puedo hacer estudios comparados de morfología y de cerebral y de distribución. Sí, eso lo puedo hacer, y de hecho eso se ha hecho. Y también muestra cosas muy significativas, la diferencia del cerebro hombre-animal. Pero normalmente puedo conocer eso del animal, ¿no? Su sistema nervioso y inferir lo que pasa en él a partir de su conducta. El animal conoce el singular concreto, como yo por mis sentidos. Yo por mis sentidos conozco este vaso, por mi inteligencia sé lo que un vaso es. Esto ya se lo explicó Javier el día pasado, ¿no? Ese conocimiento intelectual no parece que se dé en los animales, no realizan ninguna conducta que me lleve a inferir que en ellos hay un conocimiento intelectual, un conocimiento del universal de modo conceptual que yo nombro terminológicamente y por eso hablo. Hablo porque tengo algo que decir. Oiga usted, ¿y los animales por qué no hablan? Sencillamente porque no tienen nada que decir. No le dé usted más vueltas. No tiene nada que decir, yo sí, y por eso hablo, ¿no? Pues eso. ¿En el animal qué hay? Bueno, pues hay conciencia de sí. Realiza operaciones que me permitan inferir de manera válida
que hay un conocimiento intelectual? Pues no las veo. Es una evidencia que los hombres tenemos cátedras de primatología y los primates no tienen cátedras de antropología. Eso es una evidencia. Mire usted, no, es que, mire usted, abra los ojos, hombre, y vaya a la universidad de simios del... que no, mire usted que no, los animales eso pues no lo desarrollan. ¿Por qué? Porque no son inteligentes, sencillo y llanamente. ¿Que tienen conocimiento sensible? Por supuesto. ¿Que tienen afectividad? Por supuesto. Por supuesto. ¿Que tienen conciencia de sí? Pues mira, aquí se han observado conductas de autorreconocimiento muy interesantes en algunos animales. Claro, esas observaciones siempre se han hecho de animales en cautiverio, pero es verdad, pero animales que son capaces de autorreconocerse. Y de ahí basta meterse en la internet, métanse ustedes esta noche, conductas de autorreconocimiento animal. De ahí a decir, a confundir sin distinguir el autorreconocimiento con la autoconciencia, está en todas las páginas. Oiga, ¿es lo mismo el autorreconocimiento que la autoconciencia? No, distinguir siempre, para no asomarnos toscamente a la realidad. Pues sí, yo comparto una vida psíquica con los animales, pero parece que mi inteligencia y mi voluntad son propias de este modo de existir que llamamos vida inteligente, vida intelectiva. Bien, pues ese soy yo, ese soy yo. Oye, y yo tengo operaciones fisiológicas y también tengo sentidos y una afectividad sensible e intelectual. Es decir, que voy como recogiendo todo lo que ha sido antes de mí, de manera acumulativa. Vida fisiológica, tengo sentidos y tengo inteligencia. Vale, que además es muy útil en orden a la supervivencia. Muy útil. Muy útil, como vamos a ver, porque el bicho humano es un bicho inadaptado al medio. Y necesariamente tiene que transformar el medio para sobrevivir en él. Y eso lo hace gracias a su inteligencia práctica. Con lo cual, oye, esto de la inteligencia no está mal, ¿eh? Ahí tenéis todos los palos que tenemos que tocar. Ya lo he comentado esto, no voy a comentar más. Pero sí saber cuál es el límite de las ciencias biológicas y con esto, si queréis, hacemos un descanso. La ciencia biológica, yo os he dicho que de manera provocadora le digo a mis alumnos, quien me defina qué es la vida, tiene matrícula de honor y se puede ir. Y no, lo que hacen continuamente es eso, describir lo que sucede en ese modo de existir en el tiempo, que es vivir, un verbo. Y las distintas formas, cómo se verifican los distintos procesos que verifican distintos tipos de vida. Y las ciencias biológicas que son apasionantes, pero la biología que conoce, pues la forma, muy importante la morfología. Para nosotros, en nuestras reflexiones sobre el origen del hombre, que vamos a hacer en la segunda parte, es muy importante la morfología, es decir, la ciencia que describe la forma del hombre. La estructura, cómo está estructurada la materia en mí, citología, que estudia las células, histología, los tejidos, anatomía, los órganos, la función que tienen, cómo realizan esa función, la apasionante fisiología, la composición de los vivos y su relación con el medio. Esos son la mal llamada biología, porque en verdad son ciencias biológicas y son un complejo conjunto de ciencias biológicas que tratan de explicar a los vivos. Luego la psicología tiene algo que decir aquí, es decir, la psicología que estudia la vida psíquica no solo humana, sino también animal. Y por último la filosofía. O sea, todo eso para plantear la pregunta de la segunda parte, que es origen de la vida inteligente. ¿Cuál es el origen del hombre? Yo no voy a responder porque no lo sé, pero lo que voy a hacer es saber qué sabe, comentarles qué sabe hoy la ciencia o qué cree saber hoy la ciencia sobre el origen del hombre y cómo eso que cree saber sobre el origen del hombre, que son datos de observación, requiere ser interpretado a través de una teoría.
Y ahí es donde hay diversas teorías de la evolución y no todas tienen, a mi juicio, la misma validez. ¿De acuerdo? Cortamos aquí, hacemos un descanso de 15 minutos, ¿no es así? Y nos reunimos a las 19:47. Gracias.